¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ya sabe que para mí es una inmensa alegría darle la bienvenida, invitarlo a que participe en la conversación que voy a sostener este viernes. Es un privilegio contar aquí en nuestro estudio de Canal 11 con la presencia de un muy brillante escritor. Se trata de Juan Villoro. Como usted sabe, él es cuentista, novelista, ensayista, traductor, autor dramático, ha escrito libros para niños y hoy viene a hablarnos de su más reciente obra. Tiene una portada preciosa y un título maravilloso. Se llama, aquí lo tengo, si quieren acercar un poquito la cámara, es La figura del mundo. Usted me va a decir de qué se trata ese libro, qué hay detrás de este tan hermoso título. Pues yo podría decírselo, pero creo que lo dice mucho mejor las últimas líneas del prólogo de este libro. Trato de citar textualmente. Dice, no hay nada más antiguo, no hay nada más moderno, no hay nada más antiguo, no hay nada más actual que el tema de este libro, un hijo que habla de su padre. Y en este caso, Juan está hablando de su padre, Luis Villoro, un notable filósofo. Estamos aquí para hablar de él, para hablar de tu libro y desde luego me resulta difícil ubicarlo. Dentro de género lo pones, porque nos adviertes desde el principio, esta no es ni una biografía, ni un ajuste de cuentas, es una semblanza. Sí, bueno, antes que nada, qué gusto, Cristina, estar Gracias. Contigo otra vez. Hacía Siempre mucho es un tiempo que no placer. nos veíamos. Sí, me da muchísimo gusto. Mira, es muy pertinente lo que dices porque es una memoria de mi padre, pero como bien señalas, no es una biografía. Es una semblanza hecha a partir de historias. Creo que el género que está más cerca es el de la memoria, el de la crónica, pero también hay partes que tienen un poquito que ver con el ensayo, porque como él se dedicaba a la reflexión filosófica... Y con el periodismo. Y con el periodismo también, aquí por está supuesto. la investigación que haces a lo largo, tengo entendido, de 10 años. Sí, efectivamente. ¿Con quién investigaste y quiénes fueron tus informantes? Mira, a ti te gusta, y lo sabes hacer muy bien, hablar con los demás para que te digan cosas, para que te revelen asuntos de sí mismos, de otras personas. Mi padre, tú lo conociste, era una gente muy cordial, pero muy introvertida respecto a su vida personal. Él era una gente de ideas, no era una gente de afectos fáciles, no era una persona que te contara anecdóticamente lo que sentía. Y eso yo lo fui descubriendo con los demás. Y de manera muy sorprendente, fíjate que después de su muerte esto se hizo más posible, porque pensé que su trayectoria y lo que yo podía decir de él terminaba en el 2014 cuando murió, pero a partir de ese momento mucha gente me empezó a hablar de él, a contar historias, anécdotas, etcétera, y ahí yo tuve que hacer pues una especie de reportaje. Comentaste que le habías leído algo del escrito a tu padre. Sí. Por una parte. Por otra parte, alguien te preguntó, bueno, ¿y por qué no empezaste a escribir antes? Y dices, no, yo tenía que ver cómo de alguna manera terminaban las cosas. Sí lo creo, pero también hay algo que pienso que te lo impedía, su presencia, su personalidad. Desde luego, ¿no? El hecho de estar hablando de él en tiempo presente y cuando podía él comentar, decir, etcétera, pues sí, la perspectiva que te da el fin de una vida es dolorosa, pero también sientes que terminó un camino. La gran sorpresa, Cristina, es que la muerte no cierra la puerta. Aparecen muchas cosas después, imágenes, recuerdos, testimonios de otras Perdón que gentes. te interrumpa. Alguien me decías, vamos a saber más de una persona cuando está muerta que cuando está viva. Eso es muy cierto, es muy revelador lo que sucede y además es un ajuste también de, pues no de cuentas, sino más bien un examen de conciencia para las personas que lo conocimos. Los hermanos se ven de otra manera, las exparejas se ven de otra manera y entonces la gente pues hace un balance de su propia vida a partir de lo que le dio aquel que falleció. Nadie es una sola persona. Todos somos
según nos miran las demás personas. Hay quien te mira de una manera en tu trabajo, hay quien te mira de otra manera en el café a donde vas, o tu compañero o quien sea. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos personajes eran tu padre? Efectivamente, tú ves estas personas que son de pronto ogros en público, entrenadores deportivos tiránicos y que luego son muy tiernos en su casa. Hay una película maravillosa, La noche de un cazador, en donde hay un personaje que es un verdugo. Y es una escena estremecedora, la de La noche de un cazador, cuando el verdugo que ha terminado su trabajo va a su casa y está acostando con enorme ternura y con esas manos con las que ha matado gente a sus hijos. Entonces es las dos cosas. Y creo que todo mundo tiene esta, digamos, versatilidad de ser uno para unas personas y otro para otras. Yo quiero que, aparte de nosotros, nos acompañen, que estén aquí las personas que ven este programa. ¿Cómo es su relación con su padre? ¿Hasta qué punto le ha dicho lo que piensa de él? Y lo pregunto por una razón, Juan. El padre es una figura de poder. Totalmente, es una figura de poder. En México tradicionalmente ha sido además una figura autoritaria, un patriarca. La novela más conocida de México, Sí, Pedro Páramo, sí, ahí es la está. historia de este padre ausente, ¿no? Y que de alguna manera es el patriarca, el caudillo de todo un pueblo. Entonces eso ha sido muy importante en México, el cabeza de familia, al que se le sirve muchas veces primero la comida. Estaba recordando en este momento, perdón, la carta de Kafka a su padre. Y casi al principio, creo que casi al principio, él le dice, no te había escrito porque te tengo miedo y el miedo me impide decirte las cosas. ¿Alguna vez el miedo te paralizó frente a tu padre? Mira, yo creo que si yo le hubiera podido decir todo lo que yo sentía, todo lo que yo pensaba, no hubiera escrito este libro. Y probablemente no hubiera escrito ningún libro, porque yo digo en algún pasaje de La figura del mundo que mi escritura es una permanente carta al padre. Si tienes Una un carta padre, abierta, ¿sí? exacto, un padre rodeado de libros que se comunica con el mundo a través de estos objetos, pues evidentemente lo que yo podía hacer para estar cerca de él era escribir algo. Pero me frenaba mucho decirle cosas que lo confrontaran o que lo hicieran sentir o incomodar. Entonces ahí había un vacío que nunca pude superar en vida. ¿Le temías a su crítica? Sí, sí, más que nada temía decepcionarlo. Él era una figura que se impuso ante nosotros como alguien de inmenso respeto. Yo recuerdo, quizá es uno de mis, así de mis memorias más lejanas, un temblor que hubo en la casa, bueno, en toda la ciudad, pero que yo lo sentí en la casa, y yo no pensé que estaba temblando. Yo pensé que era mi padre que caminaba por el pasillo y con sus pasos hacía que la casa se cimbrara. O sea, yo tenía esa imagen, digamos, gigantesca de él, exagerada, de alguien que podía hacer que con sus pasos la casa temblara. No era alguien cruel ni impositivo, pero sí era una figura de autoridad evidente. Te refieres a él de varias maneras en el libro. Dices, era el filósofo desconocido de la familia. Era el filósofo, nada más. Era Luis Villoro. Siento que de esa manera o con esas expresiones te acercas o te alejas de él. No sé si para verlo mejor o para sentirte mejor. Mira, yo quisiera pensar que este libro es un acercamiento que en realidad no pude tener por otra vía, porque mi papá se incomodaba mucho cuando tú le hablabas de una cosa personal. Le decías, oye, tengo conflictos con mi mujer y a lo mejor nos separamos, y él no sabía cómo reaccionar. Le preguntaba yo de su vida, si había tenido una primera novia, cómo había sido, cambiaba el tema. Y luego ya le preguntaba yo de alguna cuestión de la política nacional o de los grandes pensadores de la Ilustración, y entonces se soltaba hablando y era sociable de esa manera, como lo puede ser un maestro. Entonces, el tema emocional siempre lo ponía en conflicto. Él creció en soledad en un internado de jesuitas, no estaba acostumbrado a tener un entorno afectivo fuerte, cercano. No hay nadie más indefenso que un muerto. Una desgracia de que una persona fallezca es que ya ni le podemos preguntar ni le podemos pedir perdón. Sí.
podemos hacer con esa persona, lo voy a decir de una manera un poco brusca, lo que queramos. ¿Hubo un límite que te pusieras y dijeras, en este terreno no me meto porque él ya no se puede defender? Es una muy buena pregunta. Mira, hay muchas cosas de su vida privada en las que yo no entro, lo digo en el libro. Sí. Todo su vida sentimental, que fue muy rica, muy variada, pero que obviamente afectó a muchas personas. Prácticamente no hay nada de eso. Menciono que existió esa vida, pero no quise meterme en eso. Yo creo que una de las cosas más difíciles de indagar y más innecesarias es la vida íntima de nuestros padres, ¿no? Entonces hay un elemento de pudor en eso. Por otra parte, también hay situaciones tensas que yo tuve con él, hubo heridas, pero yo no quise escribir desde el dolor de las heridas, sino que yo quise escribir desde la cicatrización de las heridas. Dice, esta no es una biografía, es una imagen, es una evocación, y además me valgo de la literatura para regresarlo de alguna manera. Eso es muy importante, porque él era un hombre de razón y la literatura es el ejercicio de las emociones. En la literatura hay pasiones, hay sentimientos. No puede existir la literatura sin que los personajes sientan. Y mi padre era refractario a eso, pero evidentemente tenía pasiones que no comunicaba fácilmente. Y yo lo que trato de hacer es traducir su manera de ser en lo que a mí me interesa como autor, que es trasvasar estas razones, estas conductas importantes también en vida emocional. Vamos a quedarnos ahí en un punto, vamos a hacer un corte y desde luego regresamos aquí a nuestro estudio de Canal 11 para seguir conversando con Juan Villoro. Seguimos aquí en nuestro estudio de Canal 11 conversando con Juan Villoro acerca de su más reciente libro, La figura del mundo, que por cierto era una aspiración de tu padre, es una frase de tu padre. Pero antes de pasar a eso, quiero pasar a las voces de nuestros amigos que nos acompañan todos los viernes, cosa que me encanta. Jaime Paredes, abrazos desde Michigan. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la conversación de hoy. Gran reflexión de los ejemplos que nos dejan nuestros padres para aprender. Y también yo creo que hay muchas cosas que les enseñamos. Tú decías, en este libro hago una imagen de mi padre, pero también me busco a mí mismo. Sí, eso es inevitable. Yo creo que la escritura es un ejercicio de autodescubrimiento y hay muchas cosas que cuando tú hablas del otro, descubres de ti mismo, cómo lo estás viendo y qué estás aprendiendo de ti, qué cosas puedes ver a través de la escritura que no viste en la vida, porque la escritura es la segunda oportunidad que tenemos de que las cosas sucedan. Entonces tú estuviste con tu padre en las Olimpiadas en 1968, viste algunas cosas entonces, pero regresas por escrito y descubres algo diferente. ¿Nos das un consejo cuando alguien está o quiere acercarse a una persona que reflexiona, que se ponga a escribir? Desde luego, yo creo que alguien, aunque no sea una persona que quiera ser un escritor profesional, el solo hecho de poner en blanco y negro por escrito las cosas te hace descubrir algo diferente, algo que no estaba en el momento de empezar a relacionarte con la página. Ahí aparece misteriosamente parte de tu vida. Tú decías que la literatura es un arte visual. En el momento que estamos leyendo, nos olvidamos de las letras y vemos las imágenes que nos dan las palabras. ¿No pasa lo mismo con la música? Bueno, la música convoca emociones, convoca también paisajes. Hay música Totalmente. que incluso, Bueno, por ejemplo, no sé, la consagración de la primavera. Exacto. De Stravinsky, entonces te está hablando del deshielo o tú te imaginas o la pastoral, el deshielo. Lo estás viendo. Por supuesto. O las 4 estaciones. Claro, sí, sí. Hay una actitud hacia tu padre muy interesante que no sé si tiene que ver con, no sé, con la admiración que quisiste que te tuviera. Bueno, eso es yo creo que necesario para cualquier persona que está creciendo con un padre, sentirse apreciado por él. Mi padre no era alguien que te dijera, te quiero mucho, no era alguien que te acariciara, que a mí me dio un beso cuando cumplí 21 años, nada más, ¿no? Entonces, una persona distanciada, pero cordial y presente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le haces para decirle a esta persona, yo valgo la pena?
que es algo que inevitablemente todos queremos con los seres queridos. No le gustaban las confesiones innecesarias, le gustaba la humanidad, pero no los individuos. La humanidad lo que tiene de fascinante es que está hecha por individuos. Por supuesto, a mí me parece que la literatura, yo me acuerdo cuando estaba en el taller de Tito Monterroso y alguna vez empezamos a hablar de libros y más libros y más libros y nos dijo el maestro, deténganse. La literatura está hecha de personas, de individuos, no de libros. Por supuesto. Piensen en la gente, eso es lo más importante. Entonces, cuando uno escribe, lo que quiere es entrar a la intimidad de las personas. Y mi padre, como tantos filósofos, estaba mucho más interesado pues, en lo que es el ser humano que en lo que son los seres concretos. Dices, este libro no es la historia de un filósofo, es la historia de un padre que se dedicó a la filosofía. La vida de él te hubiera interesado tanto si hubiese tenido otra actividad. Mira, no lo sé, depende de qué actividad. A lo mejor si él hubiera sido un pillo fascinante, no pues sé, también no lo yo sé. hubiera escrito un libro sobre sus descalabros, ¿no? Hay grandes libros sobre padres en donde ahí sí es necesario distanciarse de ellos y decir, mi padre era una persona terrible. Por ejemplo, el gran autor de novelas de espionaje, John le Carré, tuvo un padre que engañó a todo mundo todo el tiempo. O sea, fue ese padre que era un pillo, fue el modelo de todos los agentes secretos de los que después escribió él. Entonces, cuando escribe de su padre, escribe de alguien que era tremendo porque era un farsante, un embaucador, pero que al mismo tiempo le dio todos los personajes de los agentes dobles de los que él escribe durante la Guerra Fría. Entonces digo, depende de lo que sea tu padre. En este libro yo sí quiero hablar de sus actividades políticas e intelectuales porque me parecen interesantes. Pero estaba yo pensando en tu interpretación de sus silencios y su apartamiento. Un filósofo, un hombre que necesitaba el tiempo libre, podía pasarse, dices, días sin hablar, más que dialogando con sus libros. Totalmente. Mira, una vez tuve un conflicto con él y le hice la ley del hielo. Le dejé de hablar. Y pasaron los meses, yo ya vivía por mi cuenta y todo, no siempre nos veíamos, pero creo que pasaron como 6 meses. Y él no se dio cuenta de que yo había dejado de hablarle. Entonces eso te da una idea del el grado de introspección que él tenía. Estaba en sus asuntos, estaba en sus cosas. Yo me di cuenta, mi silencio no le duele, ¿para qué lo mantengo? Entonces le volví a hablar y ni modo, fracasé. Me interesa mucho la distancia. Uh-huh. Sí, había esta distancia que, bueno, también uno tiene que entender, y este libro es un homenaje a su oficio en la medida en que trata de ser un entendimiento de una persona que necesitaba estar solo, es decir, su profesión, su vida, desde que estuvo en un internado hasta que se dedicó a la filosofía, era la manera de volver útil la soledad. Entonces, debo yo cuestionar esta soledad que para él fue tan productiva. Creo que es mejor entenderla, aunque no era lo que más me convenía, sobre todo en momentos en que yo necesitaba estar cerca de él. Hay más llamadas. José de Jesús Alba dice, felicidades al escritor Juan Villoro por su libro que deseo leer, ya que no tuve el privilegio de conocer a mi padre. Felicidades por este gran programa. Ojalá don José de Jesús que nos hablara de su padre. Dice que no lo conoce. ¿Cómo lo imagina? ¿Qué le diría si lo viera ahora? Es que es una relación fantástica. Tú dices, mi padre no era un hombre que dijera fácilmente te quiero o te acariciara. Uh-huh. ¿Cómo vencías la distancia? Mira, una manera de vencerla es justamente esta escritura, porque yo hace unos momentos comentaba que yo había vivido con él las Olimpiadas del 68. Y además lo comentas mucho en el segundo capítulo. En mi recuerdo, eso tenía que ver exclusivamente con las turbulencias deportivas y con la maravillosa gimnasta rusa Natasha Kushinskaya. ¿De quién te enamoraste? De quien me enamoré perdidamente hasta la fecha. Bueno, pero no me di cuenta de lo importante que era para mí y de lo difícil que era para mi padre esa relación durante las Olimpiadas del 68. ¿Por qué? Porque acababa de pasar el movimiento estudiantil
había habido la matanza de Tlatelolco y los compañeros de mi padre de la universidad, que formaban parte de la coalición de maestros, habían ido a dar a la cárcel de Lecumberri. A él lo podían detener en ese momento. Muchos de los profesores de aquí, del Politécnico, también estaban en la cárcel. Entonces le dijeron a él, vete del país, escóndete. Incluso en una práctica de waterpolo previa a las Olimpiadas, se le acercó una persona y le dijo, Luis, te van a arrestar, no te muestres de este modo. Y él dijo, como si eso le diera autoridad a estar ahí, estoy con mi hijo. Eso yo lo interpreté simplemente como que mi padre quería ver las Olimpiadas. Al escribir de ellas, yo entiendo que él corrió peligro para acompañarme, para no decepcionarme, para estar conmigo, sin mostrarme un afecto manifiesto. Él se la jugó para ser un buen padre. Y eso me parece extraordinario y está en sus actos, pero es producto de la reflexión narrativa, de decir, ahora que lo describo, lo entiendo de otra manera. Me acerco a él. Hablabas del evento deportivo. A tu padre le encantaba el fútbol. Iba contigo. Se volvía loco entre la multitud, oyendo lo que la gente se gritaba, respondiéndoles, tratando de frenar algunas veces la situación. Me llama la atención esto en una persona tan solitaria que de pronto busca la multitud para perderse, para no tener una voz. Sí, a él le gustaba el fútbol y el estar en un estadio, pues era una experiencia interesante, pero sobre todo le daba la oportunidad de hacer algo con su hijo los domingos. Él se había divorciado de mi madre cuando yo tenía 9 años, tenía que ocuparse de mí los domingos y encontró en el fútbol la oportunidad de que yo me entretuviera. El lugar donde más tiempo vi a mi padre fue un estadio de fútbol. En parte por eso soy tan aficionado al No, juego. y además has dicho que el lugar donde mejor te sientes es en un estadio de fútbol. Por supuesto, es el lugar donde recupero la infancia y eso es un privilegio maravilloso que pocos podemos tener. Recuperas la infancia y además yo creo que la infancia es la clave de todo, fíjate. Por supuesto, es la clave del arte. Dicen que es la patria verdadera, pero es más que eso. Es más que eso, es más que lo que te formó. Yo creo que recuperarla es lo que te hace artista, lo que te hace jugador, lo que te hace bailarina, es decir, esa pasión lúdica del ser humano es recuperar la infancia, incluso el sueño de tener héroes, el volcarte, ahora como aficionado yo ya no puedo jugar en un partido, ¿no? Y sentir que esos son los que me representan, ese placer infantil me parece maravilloso. Yo lo encuentro al personaje, con todo respeto, a veces un poco contradictorio, pero eso me encanta y es natural. Por ejemplo, no le gustaban los chismes ni las anécdotas, pero te contaba chismes o anécdotas de los filósofos, como lo del pañuelo de Kant. Efectivamente, mira, hay muchas cosas en el libro que yo doy datos de una personalidad con luces y sombras contradictorios y que la gente puede interpretar de manera distinta como yo lo interpreto, ¿no? Yo digo, yo escribo desde unas heridas que yo siento que están cicatrizadas o de unas contradicciones que acepto, pero el lector puede decir, Juan, por favor, aquí yo pienso de otro modo. Incluso hay un pasaje en que mi madre me dice, bueno, tú interpretas las cosas de esta manera, pero allá tú, si tú quieres verlo así, velo de esa manera. Yo no estoy segura, ¿no? Entonces ella se distancia de mi propia interpretación, que me parece muy legítimo porque así es lo que ocurre con los libros, ¿no? Yo tengo una manera de contar las cosas, pero esta manera que a mí me puede parecer, pues, aceptable, el lector puede decir, aquí yo hubiera cargado las tintas. Pero además, tú tomas un libro, lo lees a los 20 años y tiempo después, 10 años, 5 años, un año, lo que sea, lo vuelves a tomar y es un libro diferente. El libro tal vez no cambió, pero tú sí cambiaste. Por supuesto. ¿Tenemos un corte? ¿Otra vez? Ay, Juan, lo siento, les encantan los cortes. No se lo quiero decir, el tiempo se va rápido, ya lo sabe. Así que aproveche para conversar con nuestro invitado de hoy, tal como lo hace don Jesús Hernández Telles. Dice, para mí mi padre fue un héroe y me parece la persona más maravillosa del mundo. Siempre lo voy a amar y siempre lo extrañaré. Qué bonito.
Alejandra Araceli Baltasar, mi padre era un gran ser humano, pero siendo niña me dejó en la orfandad. Murió en un accidente. Hoy día me hace mucha falta. Felicitaciones a la señora Pacheco y a Juan Villoro. Estaba diciéndote de este libro en el corte, Juan, es muchas cosas. Hay una serie de datos que das. Y es también un ensayito, hay pequeños ensayitos literarios. Nos acercas a tus autores predilectos, sacas deducciones, sacas conclusiones y nos das a veces como principios, como consejos de cómo hacer una cosa, cómo interpretar una situación. Bueno, yo creo que han pasado ya muchos años desde que empecé a escribir y nunca había escrito un libro tan personal como este. Entonces, en ciertos momentos yo creo que pues hay ideas que se me han ido ocurriendo con el tiempo y que tienen que ver no solamente con el tema mismo del libro, ¿no? Sino con la manera en que lo escribo, ¿no? Yo creo que lo que define siempre a un escritor no es tanto el asunto, porque en el fondo todos los libros tratan de cosas parecidas, el amor, la muerte, los son seres los dos queridos. temas fundamentales. Son los temas fundamentales, pero lo importante es cómo uno aborda estos temas. Y un libro es siempre un mecanismo para explorar el misterio de estar vivo, el misterio de la experiencia humana. Entonces ahí pues surgen ideas y surgen reflexiones justamente sobre esto que no quise dejar fuera del libro. De alguna manera un libro le pone, aunque sea brevemente, orden al caos del mundo. Exacto, por eso la figura del mundo. Eso es, a eso iba. Eso Exacto. es. Sí, mi padre tenía esta frase que usó varias veces. Creo que una de las más emblemáticas fue cuando escribió de Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces él, refiriéndose a ella, decía que Sor Juana había logrado en el mundo barroco, abigarrado de la Nueva España, descifrar la figura de ese mundo, atrapar un orden, una constelación de sentido en la marea de los días, en la marea del caos, ¿no? Y entonces me pareció que es a lo que él había tratado de hacer y es un poco lo que yo trato de hacer en la literatura. El libro tiene un subtítulo que es El orden secreto de las cosas. Las cosas parecen totalmente sueltas, pero nosotros con nuestra mirada las ordenamos y como bien dijiste tú, todo libro trata de poner en orden el caos de la realidad. Todo escritor establece una relación muy particular con sus personajes. A veces los personajes dan la espalda y se van, desaparecen o reaparecen de otra manera, te hacen que los veas de una forma distinta y demás. Y a veces, pienso yo, no sé, un escritor juzga a sus personajes. ¿En algún momento caíste en la tentación de juzgar a tu padre? Bueno, trato de no hacerlo, aunque inevitablemente yo creo que por omisión o por ciertos adjetivos que utilizo, pues evidentemente está presente el juicio que yo puedo ejercer sobre él. Hay momentos, como te decía antes, de descubrimiento. Por ejemplo, hablábamos del fútbol y en efecto él era aficionado, pero no tanto. Al grado de que cuando yo pude ir por mi cuenta, exacto, cuando pude ir por mi cuenta a los estadios, dijo, Juan, vete con tus amigos. Y yo ahí me di cuenta que en realidad él había ido al estadio no por ser fanático del fútbol, sino por ser padre, para estar conmigo. Fue un descubrimiento que me conmovió y de alguna manera transmito eso en el libro, de modo que hay valoraciones, desde luego, que aparecen aquí sin que sean definitivas. O sea, yo no trato de establecer un juicio lapidario de quién fue mi padre, trato de comprenderlo y de decir, a mí estas cosas me parecieron extraordinarias, estas otras me parecieron problemáticas, pero en la balanza de los días, en la balanza del mundo, me parece que gana más la figura positiva, por eso escribí el libro, ¿no? Hablabas de los temas de la literatura, en realidad son dos, el amor y la muerte, y en medio todo. Y en el centro de todo esto está ¿cómo te digo? El núcleo de toda narración, es la familia. Uh-huh. Sí, yo creo que es el tema inagotable por excelencia. Sale todo. Y además, Cristina, es lo más apasionante y lo más misterioso, sí, porque no hay nada más raro que un ser querido, en el sentido de que siempre te sorprende, siempre te da, aunque sea algo pequeño, siempre te da motivo de asombro un ser querido, y eso me parece fascinante. Tienes una familia, han visto el libro, te dirán, es que mi papá no era así.
Claro. O tu padre no era así, Sí, era de otra manera. cada hermano tiene un padre Claro, diferente. claro. Lo han leído dos de mis hermanos, una de mis hermanas había leído un fragmento. A ella no le gusta que yo me refiera a mi padre en circunstancias que pueden ser un poco cómicas o que utilice cierto sentido del humor, pero me parece que eso también Pero lo tiene, es inevitable. y forma parte de la vida o de mi manera de ver las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando mi padre puso una taquería para favorecer al Partido Mexicano de los Trabajadores con Eberto Castillo, empezaron a discutir de tacos y fue algo que inevitablemente era cómico porque Eberto proponía unos tacos de guisado y mi papá le decía, no, vamos a quebrar con eso. La gente, lo que quiere el pueblo revolucionario son tacos clásicos. Y entonces Eberto decía, no, el hombre nuevo debe comer otro tipo de tacos, tacos diferentes, tacos de rajas, tacos de tinga, no sé qué. Y entonces era una discusión sobre tacos a partir de las dos posturas que debía tener el hombre nuevo, que debía tener el hombre revolucionario. genial. Y eso es cómico. Y pues yo no lo podía dejar fuera. Es muy interesante cómo planteas o cómo presentas la figura de tu padre como un hombre de izquierda, cómo se involucra con los movimientos sociales, desde luego su interés por el indigenismo y demás. ¿Cómo sientes esta parte? ¿Cómo te acercaste a ella? Fíjate que yo quería establecer también ahí un vínculo entre sus ideas y cierto aspecto vital y emocional. Él llegó a México porque había nacido en Barcelona, creció en Bélgica en internados de jesuitas, vino la Segunda Guerra Mundial y su madre era mexicana, entonces no le quedó más remedio que venir al país y encontró un mundo que le pareció injusto, violento, corrupto, que no le gustó. Se adaptó a este mundo. Le costó trabajo y hay una de las cosas, digamos, que me parecen conmovedoras en el libro, cuando él me dice, tú no te has dado cuenta del esfuerzo que nos costó ser mexicanos. Sí. A mí no me ha costado ningún esfuerzo, yo soy mexicano y nada más. Sí, pero eres hombre de dos. Pero él quiso ser mexicano, voluntariamente y con esfuerzo lo logró y encontró en los pueblos originarios, tanto los del pasado como en el México profundo, del que se hablaba muy poco en los años 40, 50, cuando él empezó a escribir, encontró un motivo de interés. Y su motivo de interés inicial fue un tanto teórico, fue cuáles son las ideas del mundo de los pueblos originarios o de los primeros frailes ilustrados que estuvieron con ellos. Era un asunto teórico y la vida le dio la oportunidad de terminar también él convertido en una especie de Fray Bartolomé de las Casas junto a los zapatistas, de ser de manera directa y en la práctica alguien que estaba con ellos. Y este tránsito de una reflexión teórica a una actitud vital me parece muy importante. ¿Cuál es tu visión de Marcos? Bueno, yo creo que es una fuerza retórica importantísima. Nosotros le decíamos a mi papá que él en realidad tenía 5 hijos y su favorito era Marcos porque sintonizaban muchísimo. No podíamos rebatirlo porque Marcos se había levantado en armas, se había transformado el discurso político de México de una manera sensacional. Entonces aceptábamos que él fuera su favorito. Yo creo que la contribución del zapatismo a la agenda política mexicana ha sido impresionante. Hace 30 años no se hablaba del tema indígena. Puso en el mapa un territorio que parecía ignorado y olvidado. Por supuesto. E hizo de personas lejanas que servían así como figuras decorativas, perdón que lo diga así, seres humanos necesitados de atención, de respeto, de oportunidades y sobre todo de educación. Y renunció a su propio protagonismo, porque ahora ya ni siquiera es Marcos, ahora es Galeano, ¿no? Y habla del difunto Marcos, entonces, y toda esta conducta mediática que fue muy importante al principio. Ese cambio no es un poco peligroso. Mira, puede ser arriesgado. Teatral, perdón que lo diga. Puede ser un poco arriesgado desde el punto de vista de la táctica, porque había un capital político muy grande que él había ganado como Marcos. Pero también en la organización interna dijeron, ya no eres el vocero de los zapatistas, tienes que pasar a un segundo plano. Y él se convirtió de manera pues un poco literaria en el albacea de los textos del difunto Marcos y me parece un gesto ético importante porque ellos dijeron desde el principio, para nosotros nada, ayúdenos a desaparecer, ayúdenos a no ser posibles, pero ¿puede un líder carismático sostenerse tanto al frente de un movimiento sin ser él un caudillo que no acepta razones? Me parece que es un gesto ético muy importante el decir, me bajo de ser el caudillo y yo me quedo
como alguien que obedece a lo que dicen los demás, y así como pedimos no ser posibles, yo dejo de ser posible Además como hay líder. movimientos que ya son de todos. Exactamente, a diferencia de tantos movimientos personalistas donde el caudillo se convierte en alguien inamovible. Ay, tengo que cambiar un poco porque se nos está acabando el tiempo. Decías tú que tu papá detestaba el lujo. No le gustaban los elogios. Si alguien le elogiaba demasiado una corbata, no se la volvía a poner y demás. Yo siento que en esto hay algo de sentimiento de culpa. No sé si sea verdad. No mucho, aciertas plenamente, porque él venía de una familia acomodada que tenía haciendas que producían mezcal en San Luis Potosí, y Cerro cuando él ve Prieto, la ¿no? injusticia de México le parece horrible pertenecer. Cuando le besan la mano y eso. Exacto, peones de la hacienda que le besan la mano, esto le arde por dentro y siente que hay una profunda indignidad y lucha de manera un tanto impulsiva, porque entonces recibe una herencia y la regala, ¿no? Entonces, en ese sentido, él se deshace de cualquier lujo porque le duele, le quema las manos, y por supuesto hay un histórico sentimiento de culpa. Los hijos sabíamos que si queríamos conseguir algo de él, había que moverle la culpa, lo cual era mañoso. Si yo quiero conseguir algo en este canal, tengo que hacer un corte. lo que son las cosas. Varias personas han llamado para que por favor ponga la portada a la vista. Aquí está, si podemos acercar un poquito una cámara, pero desde luego es una portada maravillosa. Se llama La figura del mundo, es de Juan Villoro. Juan, ¿encontraste a tu padre o encontraste a un personaje? Bueno, mira, encontré a mi padre, pero al padre que yo concibo de alguna manera. ¿No inventamos a los seres totalmente, queridos? Nosotros nos estamos inventando continuamente a las personas que queremos, ¿no? Les atribuimos cosas. ¿No inventamos a los seres amados pues, también? Totalmente, a veces exageramos y entonces les atribuimos cosas que no pueden dar, y luego nos decepcionamos, pero no por lo que hacen ellos, sino porque les atribuíamos cosas que estaban fuera de su alcance en ocasiones. En otras ocasiones simple y sencillamente nos decepcionan. Bueno, es un libro fascinante por muchas razones. Ya le dije, hay anécdotas, hay historias, hay un capítulo dedicado enteramente al fútbol, hay una serie de reflexiones acerca de la vida, la ideología de Luis Villoro, pero hay algo que me llama la atención. Dices, este libro no se podía ir sin un epílogo, y ese epílogo es una conversación con tu madre. Voy a decir algo que a lo mejor no es así, y me disculpo, pero me parece muy interesante la forma en que escribiste el epílogo. Tengo la impresión de que es una obra de teatro. Eso me lo han dicho, fíjate, porque yo estaba escribiendo el libro sobre mi padre y me di cuenta que muchas de las cosas que yo estaba escribiendo tenían que ver con mi madre. No porque necesariamente la mencionara, sino porque ella me había enseñado a ver a mi padre y me había enseñado a ver el mundo de esa manera. Yo crecí con ella, efectivamente, mi manera de ser pues le debe mucho a mi madre. Entonces, la construcción que yo hacía de esta figura cercana, pero siempre misteriosa, que fue mi padre, pues tenía que ver con su mirada. Decías hace rato, nos inventamos a los seres queridos. Y yo invento mucho a mi padre, pero al estilo de mi madre. O sea, ella es un poco, no solo la autora de mis días, como se dice, sino también la que me enseñó a ver el mundo de una manera emotiva. Pero además es tan generosa que no te hizo llenar de odio los espacios dejados por tu padre. Efectivamente, porque cuando te separas de una persona, pues puedes hablar desde el despecho, ¿no? Como dice el gran José Alfredo Jiménez, el filósofo popular de México, ¿no? Por favor. Que te den lo que no pude darte, sí, ¿no? Aunque yo te haya dado de todo, ¿no? Entonces ahí está la revancha, ¿verdad? Sí. Entonces mi mamá podía ver... Te enseñó a quererlo. Exactamente. Te hizo un padre en ausencia de tu padre. Exacto. Y al final, en ese epílogo, me dijo cosas
que no me había dicho antes. Seguro a ti te pasa cuando hablas con una persona para un libro o para un programa, que por el hecho de ser alguien que está hablando para un libro o por un programa, dice cosas que no había dicho antes. Es que además una persona, aunque la conozcas mucho, siempre resulta desconocida. Efectivamente, y entonces mi madre sí me dijo algunas cosas duras, digamos, de lo que no pudo ser en la relación con mi padre, pero también me ayudó a entender esta construcción que ella había hecho más allá de la relación. Es una mujer muy bella, no tengo el gusto de conocerla, sé que es una mujer muy inteligente, muy valiente, pero tiene el valor de decir, nuestro matrimonio fue un matrimonio triste. Efectivamente, y eso pues yo lo viví en la infancia, fue un matrimonio realmente pues fallido, no un matrimonio de enfrentamientos Ni de complicidad, crueles. tú dices, yo no vi complicidad. No, ¿sí? nada, no había una cercanía, ¿no? Fue en ese sentido, ella incluso hace una comparación de electrodomésticos, dice, éramos Un como refrigerador. la licuadora y el tostador de pan, nada más, ¿no? Yo decía que este epílogo es una obra de teatro porque no sé si hay grabación, no sé si inventas el diálogo, pero hay un personaje fundamental en esta pequeña obra de teatro, que es el chiquilín, que es el perro. El perro es tan inteligente y te hace un gran favor cuando de pronto ya tu mamá y tú están atorados y el perro de pronto demuestra que tiene hambre o hay que sacarlo afuera y eso implica hacer una pausa y ese es un truco literario fabuloso. Sí, y el perro va condicionando el diálogo y mi madre, que es psicoanalista, interpreta las reacciones del perro y dice, ya se acabó su capacidad de demora, tenemos que ir con él a otro lado. Entonces, pues el perro de alguna manera nos va guiando. Pero además los cambia de escenarios. Totalmente. Van a la cocina, se van a la sala, creo que hasta salen. Exactamente, pues así como los pueblos prehispánicos enterraban a alguien con su perro para que lo guiara al inframundo, así el chiquilín nos va guiando por el diálogo y por la memoria. Este personaje, Luis Villoro, ¿está agotado? No, por supuesto que no. Fíjate que ha sido interesantísimo. Yo soy el albacea de sus textos, entonces ver sus cajones. El año pasado, Guillermo Hurtado, gran filósofo, y yo hicimos una selección de textos póstumos de él, La identidad múltiple. Saldrán otros libros, hay apuntes importantes de él. Ese ejercicio es durísimo, Sí. muy difícil, porque de pronto tiene unos ciertos temores. Es como si abrieras una carta que no va dirigida a ti. Eso puede ser incómodo. Yo encontré unas cartas de amor de mi padre. Me refiero a todo, Bueno, no nada más a pero cartas de amor. esas cartas, por ejemplo, yo no quise citarlas en el libro porque lo que hice fue, yo no sabía que esa persona, la hija menor del general sí. Miaja, estaba viva. Muy bella, según y dices, muy sí. bella y una gran persona. Y entonces yo lo que hice fue esas cartas que no Devolverse. estaban dirigidas a mí, dárselas a ella y nada más, ¿no? Y cuento un poco esa historia, ese encuentro que me parece muy interesante. Y además, abrir un cajón es descubrir un mundo. Por supuesto, sí. Hay textos que no te imaginabas que tu padre hubiera escrito. Por supuesto, sobre todo en sus inicios, él era una persona muy católica. Luego dejó la relación, digamos, institucional con la iglesia, pero toda su vida fue un hombre muy religioso. Pero buscó una respuesta en la política. En la política, entendida también desde la ética, ¿no? Entendida también en una clave bastante cercana a la ética religiosa. ¿Religioso o espiritual? Las dos cosas, pero yo sí creo que él tenía un sentido de la sacralidad muy grande. Los últimos apuntes que dejó fueron sobre zapatismo y budismo, y estaba hablando de la idea del camino, la idea de que cómo una persona se despoja del yo, se funde en el nosotros al caminar en colectividad y se va alejando del egoísmo que tenía. ¿Te inculcó, perdón que te pregunte, la idea del pecado? La idea del pecado no, pero la idea de la ética muy fuerte. O sea, la idea de que la ética es un tribunal interno. O sea, dentro de ti está la distinción entre el bien y el mal. Y si tú actúas mal, ese es un ataque contra ti mismo. Entonces, esa idea muy fuerte de la moral de conducta, yo creo que sí me la inculcó con mucha fuerza. Espero estar a la altura de eso. Uno siempre se pregunta, ¿quién determina lo que es el mal y quién determina lo que es el bien? Para unos el mal es el bien y para otros es al revés.
Sí, desde luego. A ver, y las categorías varían según las épocas y según los criterios que se pueden tener. Vemos nosotros ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay un revisionismo terrible hacia ideas prohibicionistas muy grandes y se prohíben libros infantiles y cosas que antes se consideraban que podían ser tolerantes, se van cancelando, etcétera. Entonces, esto depende de las épocas también. ¿Qué libro te gustaría leer ahora con tu padre? Uy, mira, cuando él tuvo su derrame cerebral, leímos El viejo y el mar, porque es un libro de resistencia muy grande contra la adversidad. Y ese libro marcó mucho a mi padre y todo. Y entonces yo escogería otro libro de Hemingway, pero un libro más vital, un libro de juventud, desde el título El sol también se levanta. ¿Te gustaría, no sé, escribir con él? No. Escribir algo junto con él sería bonito, ¿no? No, bueno, en un sentido utópico sería bonito, pero no, nos hubiéramos peleado mucho porque él siempre quería ver el contenido y no la forma, y yo siempre quiero ver la forma. Yo puedo sacrificar un poco la idea si lo que yo estoy diciendo suena mejor de otro modo. Por eso yo creo que en la literatura las novelas son más inteligentes que los autores, porque tú, si dices bien lo que piensa un personaje, ese personaje puede llegar a ser más inteligente que tú. En cambio, en la filosofía no pasa eso. Entonces, todo es el lenguaje. El lenguaje en la literatura lo es todo. Hay una discusión también que yo tengo con él ahí entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Porque él era de Camus. Claro, él era de Sartre, que es el gran filósofo, y yo decía de Camus. Y él dice, es cierto que Camus escribe mejor, pero Sartre piensa mejor. Y lo decía como si fuera un triunfo, como si estuviéramos jugando ajedrez, porque decía, es más importante pensar que escribir bien, pero bueno, yo me dedico a la literatura, entonces lo importante en la literatura es que los que piensen bien son los personajes. En ese sentido es un desprendimiento. Nadie escribió ¿Cómo mejor. sabes que un personaje está pensando bien? Mira, tú te vuelcas en eso y tú tratas de que el personaje sea fiel a las condiciones de vida que le has dado, pero tú no lo puedes juzgar del todo. Dostoyevsky escribía maravillosamente de los anarquistas que detestaba. Tú lees Los endemoniados y dices, estos tipos tienen más razón que Dostoyevsky, que era un cristiano que detestaba, pero los plasma con tal vitalidad que le das la razón a los personajes. Eso solo puede ocurrir si un escritor les da total libertad a sus personajes. Efectivamente. Si no les tiene miedo. Bueno, y si tiene la grandeza de Dostoyevsky, desde luego, ¿no? No todos llegan a la altura del maestro. Sí. Escribiste este libro. Te hago una pregunta última. ¿Encontraste la figura del mundo? Bueno, la encuentro aquí y está en la cocina de mi madre. A quien le mando un saludo muy cariñoso. Me hubiera encantado que viera este programa. Ojalá que nos hubiera acompañado. Espero que sí. Sí, seguramente. Ella ve todo. Ve todo. Además todo, es una gran amiga. Es una mujer con una sensibilidad extraordinaria que sabe ver en la mirada de una persona lo que está pensando, lo que está haciendo, lo que puede hacer. Y uno puede hacer lo mismo con los libros. Empiezas la primera línea y te puedes imaginar lo que hay dentro de este maravilloso volumen. Muchas gracias por tu presencia, Juan. Ya me están diciendo que me tengo que ir, que ya van a apagar la luz y no me salgo. Gracias a ti. Gracias por estar aquí, encantada. Muchos saludos y desde luego a ustedes 1000 gracias por sus atenciones. Muchas gracias por llamar y ya saben, los espero aquí el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces.